Pues qué privilegio es compartir con ustedes hoy la enseñanza. Y bueno, somos una congregación que Dios nos ha dado la oportunidad ya de tener 30 añitos por acá en Houston, y tenemos muchísimos más por delante, muchísimos más, y una generación creciente de jóvenes también que están aquí para seguir adelante ese legado. Y yo quiero hoy seguir aportando a lo que el apóstol Basilio nos compartió el domingo pasado. Tenía que ver con ese deseo de servir, y hoy yo quiero hablar de vivir apasionados por Dios. Y es que en la Escritura podemos ver cada uno de esos personajes, esos ejemplos que están ahí, nos quedaron como un camino a seguir, a través de ellos, un ejemplo. Y el apóstol Basilio compartió acerca del apóstol Pablo, y quiero hoy compartir acerca de él. Nosotros como pastores, como supervisores de esta obra, nuestro deseo es poder instruir a los santos para la obra del ministerio. Tú y yo debemos de estar activados en esa obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. El trabajo de la iglesia no es de los pastores solamente, es de cada uno de los hijos de Dios, de aquellos que hemos entrado y conocido ese amor y ese reino de Él en nuestras vidas. Entonces, nuestro objetivo es poder comunicarte, impulsarte lo que dice la Escritura y modelarte también de alguna manera cómo se debe de expresar aquello que Dios nos ha dado, y podamos juntos, por obra del Espíritu, pues conocer esa buena, agradable voluntad de Dios para cada uno de nosotros, y poder cumplir el deseo de Dios aquí en esta tierra a través de su iglesia, de cada uno de nosotros. Así que quiero hablar un poco de la vida de Pablo, que fue un hombre que vivió apasionado por Dios. Pero la pregunta sería, ¿qué fue lo que hizo que este hombre pudiera ser de tanta influencia en su mundo, en su tiempo, en la época que le tocó vivir? ¿Cómo él pudo decir, lo he llenado todo eso del evangelio? Su mundo conocido, no quedó lugar donde él no pudiera haber sido una influencia directa o indirecta de alguien que lo conoció y que andaba compartiendo el evangelio por allá. De alguna manera, ¿qué hizo que este hombre pudiera tener esa pasión por Dios, ese amor? Y bueno, básicamente yo creo que la primera cosa que diría uno, bueno, va a ser muy sencillo, haber conocido el amor de Dios y la gracia. Pero no solo es conocerlo, porque muchos pueden decir, yo sé que Dios me ama, pero realmente entender, aceptar esa realidad del amor de Dios es la que transforma la vida de las personas. Entonces, el primer punto que yo pudiera decir en esta mañana acerca de cómo vivir apasionado por Dios es conocer ese amor y esa gracia de Dios, experimentarla en tu vida. Todos tuvimos un pasado sin Dios, todos caminamos, quizás algunos llenos de inseguridades en la vida, llenos de complejos, dependiendo en qué familia naciste, qué fue lo que ahí se te virtió, qué fue lo que se te dijo, todos los modelos que viste. No lo sé, pero quizás otros vivieron de una manera diferente, experimentando éxitos en los negocios, éxitos en las empresas o en las cosas que hacían. Sin embargo, ninguna de estas dos maneras de vivir pueden satisfacer el poder conocer ese amor de Dios. Tú puedes tener quizás lo que el mundo dice éxito económico, pero tener una carencia de lo que es el verdadero amor en tu vida. Y pues Pablo definitivamente fue un hombre que vivió en un éxito, yo lo pudiera decir así, de su tiempo, de sus contemporáneos. Fue un hombre muy capacitado, fue un hombre instruido bajo los pies de gente muy inteligente de ese tiempo, donde él era un conocedor de la ley. En aquel tiempo lo que tenía que ver con el sacerdocio, lo que tenía que ver con la vida religiosa, tenía que ver con el gobierno del pueblo de Israel.
Entonces todo lo que la gente buscaba y podía ver como posiciones altas tenía que ver con el sistema de religiosidad. Pablo, siendo fariseo de fariseos, era un hombre que había avanzado mucho más que otras personas. Él pensaba que estaba haciendo todo lo correcto en su vida y que era un hombre exitoso totalmente. Pero ahí, en nuestros éxitos, entre comillas, o ahí en nuestros fracasos o inseguridades o la vida que llevamos, ahí a cualquiera Dios nos buscó y nos encontró. Su amor fue propicio para cada uno de nosotros, como lo fue también en la vida de este hombre Pablo. Miren lo que él dice acerca de ese éxito que él pensaba haber adquirido. Filipenses 3:4: aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si alguien piensa que ha logrado algo en sus esfuerzos humanos, yo más que cualquiera de sus contemporáneos que él mencionaba. Dice: fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, imagínense eso, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, era irreprensible. Esos eran los éxitos de Pablo. Él los consideraba así. Él se veía haciendo una función de influencia. Él, en su mente equivocada, pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero la realidad es que también se estaba sirviendo, como él lo dice, en su carne, en sus deseos, en lo que él quería lograr en su vida. Pero llegó un momento en el que este hombre tuvo un contacto con el amor de Dios, el genuino amor de Dios, con la persona de Jesucristo. Y mire después lo que dice él en Filipenses 3:7: pero cuantas cosas eran para mí una ganancia, que era lo anterior que mencionamos, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahí vemos a un hombre ya diferente, que tuvo un contacto con el amor verdadero, con el amor de Dios. Y entonces, al tener ese contacto con el amor de Dios, las cosas que para él parecían ser éxito y ganancia y sentido de la vida, cambiaron totalmente la perspectiva de su ser. Porque ahora ya no eran esas cosas, sino que ahora era el amor de Cristo, que había tocado su ser, llenado su vida totalmente. Y dice: todo lo tengo por pérdida en comparación al amor de Jesucristo, al amor de Dios. Y ciertamente, versículo 8: aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, escuchen, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No quería decir que todas las cosas que Pablo había estudiado, el conocimiento, era en balde. Sin embargo, estaba totalmente desenfocado a la verdad. No había conocido realmente la esencia de la palabra, que es Cristo, que es el amor. Pero cuando él viene a experimentar esa realidad del amor de Dios en su vida y aceptarlo, la gracia de Dios para él, dice: estas cosas no se comparan para conocer el amor de mi Dios y esa excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Por eso Pablo menciona después en otras cartas y dice: hay un camino más excelente, y es el camino del amor. Había sido un hombre totalmente sumergido en eso, y eso apasionaba la vida de Pablo. El sentirse y el saber, primeramente saber que había sido amado por Dios a pesar de sus errores, a pesar de todo lo malo que él hizo,
en el pasado, porque él dice que era celoso perseguidor de la iglesia. Él, en su camino a Damasco, tomando cartas de los sacerdotes, yo me lo imagino en ese caballo enorme, junto con sus guardias, iban a la ciudad de Damasco para poder encarcelar ahí a los cristianos, buscarlos, separarlos, encarcelarlos, castigarlos, etcétera, y hasta matarlos. Él consentía con todas esas cosas. Y en ese camino se encuentra con Jesucristo. Y aquel hombre que se sentía exitoso cae de aquel caballo. Aquella luz, dice que vio una luz y que Cristo habló a su vida. Entonces lo podemos ver a este hombre ahora teniendo una experiencia con la verdad. Esa luz que pudo iluminar su espíritu, porque cuando la luz de la verdad viene a nuestras vidas, todo queda descubierto y todo queda al desnudo, y no queda más que o lo recibes o lo rechazas. Y Pablo en este encuentro encontró el amor de Dios y la gracia de Dios para su vida. 1 Corintios 15, después ya Pablo nos dice cómo él se veía después de haber recibido este grande amor y esa gracia de Dios para él. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy ahora. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No es que Pablo tenía un sentido de inferioridad al decir yo soy el más pequeño de los apóstoles. No estaba, él sabía lo que él era, él sabía en quién había creído. Precisamente por eso él podía confiadamente verse con una conciencia de lo maravilloso del amor de Dios para él, de haberlo escogido a pesar de, para un llamado y una tarea que hacer. Entonces vemos a un Pablo que en su caminar no era un hombre que iba creciendo en pasión y en amor por Dios, porque eso es lo que él decía: yo lo tengo todo por basura para caminar, para conocer más el amor de Dios, conocer esas dimensiones del amor de Jesucristo en nuestras vidas. Nos van a hacer personas apasionadas por Él. Por eso Él mismo lo menciona: por amor del cual lo he perdido todo. Es que si Él me ha amado tanto, de tal manera me amó, de tal manera se dio por mí, de tal manera fue eso que Él hizo, que ahora mi respuesta a Él es amarlo con todo mi ser, es entregarme como Él se entregó, es vivir para Él. Y vemos a un Pablo que no iba en deceso su amor a través de los años. Al contrario, conforme más iba conociendo el amor de Dios y esas dimensiones maravillosas, más se iba comprometiendo y más él se enfocaba en extender el reino de Dios y el compartir con otros lo que había recibido de Él. Y es que así debe de ser nuestra vida como hijos de Dios. No debe de ser, comenzamos muy agradecidos con Dios por lo que ha hecho, pero pasa el tiempo y parece como que la cosa, como que la batería como que se apaga. Pasan los años y no, pues antes estábamos involucrados aquí, servíamos allá, visitábamos a fulanito, le hablábamos a aquel. Ahora pareciera como que las cosas se han hecho rutinarias, monótonas, pero vemos en la vida de Pablo un creciente amor a pesar de las oposiciones que tenía todo el tiempo en la predicación del evangelio, porque no fue fácil el ministerio de Pablo.
Todo el tiempo eran persecuciones, eran azotes, a veces hasta naufragios. Hubo muchas cosas, lo apedrearon en ocasiones, pero él ese amor lo mantenía. Dice, tienen que conocer lo que yo he conocido. Es tan grande tu amor, Dios, que yo lo daré a conocer. Y era un hombre apasionado por él, apasionado por Dios, por la iglesia, para que otros crecieran. Y conocer a Cristo es una realidad que va a un aumento en nuestras vidas. Así debe de ser. Si tú vas conociendo más a Cristo, realmente lo natural es que podamos expresar más su amor. Al ir viendo cada vez más esas dimensiones del amor de Dios, nos van a impulsar en lo natural a ser más como lo que somos, como sus hijos. Y así debe de ser. Segunda de Corintios 4:15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes. Eso le decía Pablo. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, dice. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día a día. Note cómo era el progreso. Quizás en el exterior, al servir, al mostrar ese amor de Dios, pues iba siendo un poco cada vez más complicado, porque el físico ya no le ayudaba tanto, la vista no le ayudaba, pues la edad también, etcétera. Pero dice, en el interior, note lo creciente de esa pasión y de ese amor. No desmayamos. Nos motiva el amor de Dios, de poder edificar la vida de otros, de que otros puedan conocer esa verdad, ese amor. Dice, y el interior pues iba tomando cada vez más fuerza. Es lo que dice, se va renovando. Cuando algo se renueva es que se está haciendo mejor. Entonces, eso es lo que experimentaba el apóstol Pablo, y es lo que nos deja como un ejemplo. La primera cosa para ser hombres y mujeres apasionadas por Dios es seguir creciendo en ese amor maravilloso de Jesucristo. Es tener la conciencia de lo que Él hizo por nosotros, y que si Él se dio a sí mismo y nos tomó y nos llamó y nos encontró, porque Él fue el que nos buscó. Tú y yo estábamos perdidos, desorientados, pero Él fue, nos buscó con cuerdas de amor, nos atrajo a Él. Y lo menos que pudiéramos nosotros hacer es responder a ese grande amor que Él ha tenido por nosotros y decirle: Señor, aquí estoy para servirte, para amarte. Cuando recibes el amor de Dios y comienzas a profundizar en esas dimensiones, entonces haces por naturaleza lo que los hijos de Dios hacen: amar. Y cuidémonos de no llegar a ser como la iglesia de Efesios, que tuvieron que ser corregidos, porque era una iglesia, la iglesia de Efesios, que tenía conocimiento, conocía la verdad, podía juzgar lo que era correcto, lo que no era, la doctrina de los nicolaitas, lo que no es. Tenía el conocimiento, trabajaban, hacían cosas como iglesia, pero dice: he aquí que tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y fíjese lo que es dejar el primer amor. Decía: has dejado de hacer las primeras cosas que hacían. ¿Saben qué hizo Pablo cuando, después de que Ananías lo visitó en aquel lugar y estaba ciego? Llegó Ananías, oró por él, las escamas cayeron de sus ojos. ¿Saben qué fue lo primero que hizo Pablo? Ir a predicar el evangelio. Digo, es que es tanto el amor de Dios
que me impulsa a compartir con otros lo que Él ha hecho conmigo. Pero pareciera que pasa el tiempo y los hijos de Dios me dicen, no, pues ya compartir con otros la fe, pues ya, eso era del primer amor, ¿verdad? Eso era de cuando comenzamos, de cuando conocimos. No, no debe de ser así. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, su vida la vemos en un creciente entendimiento del amor de Dios que lo llevaba a activarse, a hacer. Era el motor que lo mantenía siempre compartiendo con otros. Entonces, quizás si has experimentado en tu vida un detenerte, un estancamiento, quizás es porque hemos dejado que las cosas se hagan rutinarias, se hagan monótonas, y hemos dejado de practicar las cosas que hacíamos cuando le conocimos. Entonces es muy importante. Pablo nos deja un ejemplo de un amor creciente, apasionado por Dios, por su obra. Pablo dijo, para mí, después de que conoció el amor de Cristo, para mí el vivir es Él. Y si me muero, pues es ganancia. Fíjate, entender que él entendía que en la vida del Espíritu hay una realidad maravillosa cuando dejemos este cuerpo, y le llama a él estar presentes con el Señor, que será maravilloso esa eternidad que Cristo nos ha prometido y que nos ha dado en el Espíritu, porque tú y yo somos eternos, somos inmortales. Este cuerpo se termina un día, no sabemos cuándo nos toca, pero estamos listos para partir, estar en presencia con el Señor y experimentar esa realidad tremenda que Él dice, híjole, para mí eso va a ser maravilloso. Aquel que me amó, aquel que dio todo por mí, voy a estar ahí, en Él, con Él. Pero dice, pero aunque yo deseo eso, que es muchísimo mejor que me vaya, prefiero quedarme. Es para mí mucho más importante el hecho de quedarme para poder aportar a la vida de otros en la fe, en el avance. Fíjate que era tan grande el amor de Dios que no eran sus deseos lo que lo gobernaban de querer irse, sino era el amor de Dios, la compasión de Dios por ver a su mundo en necesidad, que dijo, yo prefiero quedarme, sé que me tengo que quedar por el tiempo que me resta para poder hacer un trabajo fructífero con ustedes, para poder hacer que otros conozcan la verdad y avancen en la fe de Jesucristo. Era el amor de Dios que lo movía a eso. Era el amor de Dios que, a pesar de las cárceles que pasaba y todos esos ambientes de opresión, él tenía el gozo de Dios. Era el amor de Dios que producía ese gozo en él, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier problema que pasaba. Él siempre estaba viendo cómo podía ayudar a los demás a conocer de Cristo. Así que si hay algo en la vida, mi hermano, si hay algo que como hijos de Dios deberían estar presentes, es si hemos conocido el amor de Dios, siempre vamos a estar viendo cómo podemos ayudar a otros a que conozcan la fe y a que avancen en la fe. Siempre, porque eso fue lo que vemos en la vida de Pablo, un hombre que se dio a sí mismo. Así que al final de nuestros días, que al final se pueda decir de nosotros, este hombre vivió para Cristo y siempre estuvo viendo por el bienestar de otros en la fe. Que no te conozcan por las cosas materiales que obtuviste en esta tierra, sino que por las personas que pudiste tocar con ellas
para que conocieran a Cristo y avanzaran en su fe, que así te puedan conocer. Oye, si yo me acuerdo de Jaciel, que no se acuerden de las cosas temporales, sino que se acuerden de las cosas que verdaderamente tienen trascendencia en el espíritu. Si alguien piensa en ti el día que no estés, que alguien no diga, qué bonita casa tuvo, no tuvo un carro bien bonito, sí me acuerdo. No, que diga, él dio su tiempo para servir a otros. Porque ahí es donde se expresa el amor de Dios, en el servicio, en el estar activo siempre haciendo algo por Él. Me inspira un hombre que se llama, su apellido es Letourneux, no sé si lo pronuncio correctamente, pero fue un hombre que vivió en escasez, pero era un hombre muy inteligente y logró tener empresas. Fue el mecánico de Dios, así se le puso un sobrenombre. Este hombre logró crear las maquinarias grandes que hoy en día todavía existen, esos monstruos de camiones que no son los regulares que tenemos aquí, sino esos grandes en terrenos enormes, unas llantas eléctricas que él creó. Fue un inventor totalmente, siempre tocado por el amor de Dios, de tal manera que todos sus recursos y todo lo que él tenía era para ver cómo podía bendecir a los demás. Creó una universidad aquí en Texas, una universidad técnica, donde mucha gente pudiera ir, aunque tenía pocos recursos, ser capacitado, ser instruido. Y al final de los días, este hombre en su lápida me llama la atención, si podemos ponerlo por ahí, si podemos poner la figura, aquí está, Mateo 6:33. Esa es la universidad que él pudo financiar con todos sus recursos, y en su lápida escrito está Mateo 6:33. ¿Se acuerdan que dice ese pasaje? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas son para añadidura. O sea, era un hombre con una visión, había sido impactado con el amor de Dios, donde todo era Cristo, todo, de tal manera que él pidió que se pusiera esa lápida, porque esa fue su manera de vivir. Tú eres primero, Dios, en todo, tú eres primero, porque te amo. Esa es la realidad. Le amó, que dio todos sus recursos para poder bendecir a otros. Entonces, la primera cosa que podemos ver es un amor, conocer el amor de Dios y seguir creciendo en esas dimensiones del amor de Dios. Esa vida del Espíritu que te activa a hacer algo por los demás. Ese amor de Dios no es egocéntrico. No puedes estar pensando solo en ti mismo. Te hace pensar en los demás, te saca de tu confort, te lleva a otros que necesitan de Él. Eso fue lo que Pablo experimentaba y nos deja como ejemplo. La segunda cosa era una conciencia clara del llamado a servir a Dios. Tomó la responsabilidad del llamado de su servicio. Mira, cuando Pablo comienza a escribir sus cartas, nota cómo se presenta a él, cuál es su carta de presentación a la iglesia. Y vamos a ver, en Romanos se dice siervo y soy llamado de Jesucristo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol para anunciar el evangelio. ¿Sí? O sea, me cautivó el amor de Dios, que ahora le sirvo por gratitud. Estoy voluntariamente obligado, me constriñe el amor. Constriñe es, me obliga, me aprieta para poder expresarlo. Siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, un enviado para anunciar el evangelio. Primera de Corintios, en Efesios, Colosenses, 2 de Timoteo, él se presenta como llamado por la voluntad de Dios. ¿Quién lo llamó? Dios.
él sabía que había sido comisionado por Dios para llevar el evangelio a los gentiles y a todos. Él no se limitaba. Llegaba primero a las sinagogas donde estaban los judíos y de ahí se iba a los gentiles. Él a todos les predicaba el evangelio. Pero sabía que había sido llamado. No fue un llamado de la religión, no fue un llamado de la denominación, no fue un llamado de una persona, era de la voluntad de Dios. Y luego en Gálatas se presenta, si lo ponemos aquí, Gálatas, salió Filipenses, siervo de Cristo. Y en Gálatas dice, si no sale ahí yo se los digo, Pablo, apóstol no por los hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre. Él se ve autorizado por Dios para poder servir a otros. Era enviado con la autoridad del Padre. Bueno, en Filipenses, siervo de Jesucristo. En Primera de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesús por mandato de Dios. Uno dice por voluntad de Dios y ahora lo dice por mandato de Dios. Había una obligación moral interna que el amor de Dios ponía sobre él. Y en Tito, se dice siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdad según el amor o según la piedad. En Filemón se veía como prisionero de Cristo. Esa era la presentación de Pablo a las iglesias. En resumen, se los leo así: yo soy Pablo, él decía, siervo, llamado, enviado, prisionero de Cristo, y todo eso por la voluntad y mandato de Dios el Padre, quien me autorizó para anunciar el evangelio a otros, para que por medio de la fe lleguen a conocer la verdad de Dios según su amor. Esa era la vida de Pablo. Esa era la carta de presentación de él. Tenía claro su llamado y ponía seriedad al asunto del llamado. No era algo nada más, qué bonito, un título, soy apóstol, me llamó. No, él tenía claro el llamado, no estaba enfocado en lo que tenía que hacer y todo el tiempo pues él lo hacía una realidad. Ahora, nosotros no somos diferentes a él. Tú también eres un siervo y un amigo de Dios. Tú también has sido llamado, predestinado desde antes de la fundación de todas las cosas, dice la Escritura. Tú también has sido comisionado para llevar el evangelio, ¿o no? Sí. Vayan y hagan discípulos. Esa comisión era para no solo los apóstoles, sino para nosotros. Y nosotros, a través del amor de Dios, poder sumergirlos en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de tal manera que puedan entender el plan de Dios en Cristo Jesús y que puedan experimentar la vida del Espíritu en todo lo que hacen y seguir adelante la comisión que tenemos como iglesia aquí en esta tierra. Entonces no somos diferentes. Tú también has sido autorizado por Dios. Se nos ha dado toda la autoridad. Cristo nos delegó a la iglesia toda la autoridad para seguir a cabo nuestra función aquí en la tierra. Pablo tuvo su tiempo. Pablo y aquellos apóstoles tuvieron su momento. Hoy es el tuyo. Hoy es el de nosotros como iglesia. Estamos aquí y que, como decía Pablo, no es en vano. Y lo único que va a hacer que no sea en vano es que podemos conocer ese amor de Dios a profundidad en nosotros, porque nos va a motivar a hacer y tener la conciencia de lo que ha sido llamado a ser como un hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pablo y nosotros, la iglesia? La diferencia es que tomó su llamado con responsabilidad y con diligencia.
Y por eso Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está la diferencia. Cuando tuvo aquel encuentro, cayó del caballo Pablo y vio aquella luz. ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Saben lo que dijo después? Señor, ¿qué quieres que haga? Recibió instrucciones y de ahí en adelante diligentemente se enfocó en el llamado. No lo conocía todo, no tenía toda la perspectiva, pero comenzó a hacerlo. Comenzó a moverse en lo que había sido encomendado. Y poco a poco se fue aclarando, fue tomando luz todo aquello. Pero era un hombre dispuesto a hacer lo que había sido llamado. Entendió y lo hizo. De tal manera que se consideraba muerto para sí mismo, pero vivo para Dios. Gálatas 2:20 nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? Me amó. Otra vez. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, si Él me amó, es lo que Él está resumiendo aquí, y se entregó por mí, lo menos que puedo hacer es vivir para Él, amándole. Romanos 12:12. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, por el amor de Dios, como dicen las frases, ¿no? Por el amor de Dios, yo les ruego que presenten su cuerpo, este instrumento que Dios te ha dado aquí en la tierra de servicio, que lo puedas presentar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y así es como se debe de adorar a Dios, diciéndole: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? ¿Qué vas a hacer conmigo? Estoy dispuesto a lo que tú quieras, estoy dispuesto a ir, estoy dispuesto a compartir, estoy dispuesto a dar, estoy dispuesto a ayudar, estoy dispuesto porque me llamaste para eso. Qué tremendo, ¿no? La vida de este hombre, de Pablo, y nos enseña eso, una conciencia clara de su llamado. Tercero, con esto terminamos: mantén avivado ese fuego de lo que ha sido llamado, del don, de la gracia que Dios ha depositado en ti. ¿Cómo podemos vivir apasionados por Dios? Profundizando más en su amor, que nos va a mover, no nos va a dejar estar quietos, nos va a llevar a expresarlo a otros. Tener una conciencia del llamado con responsabilidad, decir: yo he sido llamado y tengo que ponerle a esto todas las pilas, como dicen. Tengo que ponerle toda diligencia a esto. No quiero que mi vida pase en vano aquí en esta tierra, sino que se diga de mí. Y no digo, no lo voy a hacer porque se diga de mí, pero si algo la gente se acuerda, como les dije, que sea que amaste, que serviste, que ayudaste, que mostraste el amor de Dios y que usaste tus dones para el propósito por el cual Dios te los dio, y fuiste un buen administrador de los recursos y de la vida que Él te ha dado. Y lo otro es mantener avivado ese fuego, y Pablo nos da unos consejos. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, ahí dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nos habla diligentemente activo, sirviendo fervientemente en el espíritu. Diligentemente activo. No dejes de involucrarte. Oblígate a involucrarte, a servir. Porque mira, sucede que
hoy en día hay una iglesia que es consumista. Hay una iglesia que se siente, va a las reuniones para sentirse que están llenando lo que necesita, pero no están pensando en lo que han sido llamados a hacer. No están pensando en activarse, en que Dios quiere ver que ese fruto del amor esté siendo expresado a través de un servicio. El amor sin acción no lo es. Si tú amas, vas a servir. Si tú sirves, vas a experimentar esa realidad de su amor en tu vida de una manera más profunda. Entonces, ser diligentes, estar activos, haciendo algo, involucrados, eso es muy importante para mantener una vida apasionada por Dios. Muy necesario. Deja de hacer algo, de servir, y lo único que va a pasar es que solo te vas a concentrar en ti mismo y te vas a volver muy egoísta. Que todos piensen en ti, que todos simplemente, que todo gira alrededor de ti, cuando debe ser, el amor te va a llevar a ver por los demás. Entonces, haz algo, sé diligente, actívate. La fe es activa. Si no estás involucrado en algo, busca qué hacer, busca cómo involucrarte en la congregación, o hay en diferentes lugares. Tú puedes hacerlo en tu misma colonia, tú puedes hacerlo con otras personas. ¿Qué estás haciendo para mantener este fuego de Dios vivo en ti? Pues una de las cosas importantes es ser diligentes y activos, sirviendo fervientemente en espíritu, hacer las cosas con un intenso entusiasmo y un afán. Es lo que significa ferviente, con admiración, con devoción. Pedro lo decía: a la fe añádenle conocimiento, virtud, añádenle dominio propio, añádenle devoción a Dios. Es muy importante. Si vas a hacer algo, hazlo con ganas para Dios. Si vas a hacer, métele todo, porque es para Dios. Porque así como Él dio todo por ti, tú también lo das por Él. Hechos 2:19 nos da otro consejo y dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto nos habla de un servicio humilde, sacrificado y de corazón. Un servicio humilde. En el reino no buscamos que se nos haga grandes. En el reino mostramos la grandeza a través del servicio. Si eres un hijo de Dios humilde, no buscas grandezas o reconocimientos. Por la grandeza que tienes, tú puedes servir, porque entiendes lo que eres en Dios. Tú puedes servir y entiendes el llamado a servir. Lo haces, no buscando reconocimiento, sino siempre dándole toda la honra y toda la gloria a Dios. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria, siempre. Entonces, un servicio humilde, una actividad que hagamos siempre buscando ayudar a otros, no buscando reconocimientos, sino a la vez más bien buscando cómo levantar a otros, cómo apoyar e impulsar a otros para que sigan creciendo en el amor de Dios. Un servicio sacrificado. No hay amor sin sacrificio. No hay servicio sin sacrificio tampoco. Tiene que estar. Puedes esta semana dejar de ver la novela. Ay, ya me fui muy serio. Esto sí está serio. Esto sí es serio. ¿Puedes esta semana dejar de ver la novela y visitar a alguien? Bueno. ¿Puedes esta semana dejar hacer el hobby que siempre haces? Y no está malo hacer hobby, o sea, no está mal hacer hobby y
te gusta disfrutar la vida, está bien, pero puedes dejarlo un día a la semana y llamar a 2, 3 personas para ver cómo están. ¿Pudieras hacerlo? Puedes dejar de ver las noticias que nunca son buenas, dejar de pensar en Trump un poquito. Puedes dejar hacerlo y visitar a alguien, ayudar a alguien, visitar a un anciano, a alguien que está en necesidad. Siempre te aseguro que tú sabes de alguien que está en necesidad, te lo aseguro. Puedes hacer algo. Por eso les digo, el amor es sacrificio. Te va a costar dejar de hacer lo que estás acostumbrado a hacer. Y por eso también lo que mencionábamos, es tan importante estar activo en algo, porque tú lo dejas de hacer y te vas a buscar otra cosa que quizás no va a ser ver por los demás, sino seguir concentrándote en ti mismo, en cómo tú te sientes mejor. El amor de Dios te va a llevar fuera. Es sacrificial, es poder darse por los demás, y un servicio de corazón que no sea fingido, ¿verdad? Todo lo que hacemos, que lo hagamos de corazón a Dios. Y el último, Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. Que todo lo que hagamos sea lleno de gratitud por su grande amor y porque nos llamó y nos dio un privilegio maravilloso de seguir adelante su obra aquí en la tierra. Y tú eres parte de esto. Tú eres parte de una labor que comienza aquí, pero perdura por toda la eternidad. Todo lo que haces para el reino, todo lo que siembras en el reino, tiene un fruto, y un fruto que permanece para siempre. Y qué maravilloso es eso. Así que queremos ser personas apasionadas por Dios, pues sigamos profundizando en ese amor de Dios que nos va a activar. Sigamos teniendo una conciencia clara del llamado y hacer lo que tenemos que hacer diligentemente. Oye, es que todavía no sé cuál es mi gracia, mi don. Pues actívate en algo, sirve en algo, y Dios te va a dirigir. Al que tiene hambre y deseo de conocer, Dios no lo va a dejar ahí. ¿Se acuerdan de Cornelio? Cornelio, un hombre que ni siquiera era judío, pero un hombre que deseaba conocer a Dios. Dios trajo a Pedro, se lo trajo a su casa para que le enseñara el evangelio y lo activara en el propósito que tenía. Cuando uno tiene deseo y tiene ganas de conocer a Dios, Dios va a poner las personas, Dios va a poner los recursos, Dios va a proveer todo lo que necesitas para que eso que está ahí dé fruto en tu vida. Y un fruto que permanece